El día de hoy les voy a presentar el ítem 1, que es muro de ladrillo cerámico de 6 huecos con el revoque. Mi nombre es Alejandra Guzmán Mendieta y el docente a cargo es el arquitecto Sergio Daniel Espinosa Calle. Para iniciar a explicar este ítem, es necesario aclarar que las prácticas las estoy realizando en la vivienda 70, que es una vivienda unifamiliar de 2 plantas con un área construida de 246 metros cuadrados. Aquí tenemos una imagen referencial de cómo es que va a quedar y los planos pertinentes. En la planta baja encontramos el garaje, que es pensado para 2 vehículos. Luego podemos ingresar al living, que por la parte izquierda tiene un pequeño estudio acompañado de un baño. Tenemos más adelante el jardín interior y las escaleras que nos llevan a la segunda planta. Y al final de esta planta baja tenemos lo que es la cocina integrada con el comedor. Por la parte de atrás tenemos la galería, el patio, que es pensado para 25 personas. Y en la parte posterior tenemos una pequeña lavandería con un baño y la churrasquera. Ahora en la planta alta encontramos los dormitorios. Subimos por las escaleras y tenemos un pequeño baño compartido para el dormitorio 1 y el dormitorio 2. Y por la parte frontal de la vivienda tenemos la suite, que consta de este espacio de dormitorio y tiene su walk-in closet acompañado de su baño privado. Dentro de los puntos que voy a tocar en el ítem es el objetivo, el alcance, las responsabilidades, las normativas y permisos, los equipos y las herramientas que se implican en este ítem, la operación, las variables, los sistemas de gestión integral, el presupuesto, además del tiempo de ejecución, los análisis y una perspectiva arquitectónica, las recomendaciones pertinentes y un glosario de las palabras encontradas en este ítem. Para iniciar, el objetivo del muro de ladrillo cerámico de 6 huecos es este: construir un muro eficiente y funcional utilizando ladrillos cerámicos de 6 huecos. Esto está diseñado para combinar lo que es la ligereza estructural, la resistencia mecánica y lo que es la sostenibilidad. Ahora, el revoque se aplica como elemento para garantizar un acabado uniforme, además de estético. Así como este también mejora las propiedades térmicas y acústicas del muro y aumentan la durabilidad frente a condiciones ambientales. Este diseño además busca optimizar el uso de materiales y recursos, reduciendo costos sin comprometer la calidad ni la seguridad, alineándose con principios de construcción responsables y eficientes. Dentro del alcance, este ítem yo lo inicié en la segunda planta, ya que cuando inicié mis prácticas es por donde iban los procesos constructivos. Entonces, el alcance de este ítem son todos los muros de la segunda planta de la vivienda A70. Dentro de las responsabilidades en obra, eh, se pueden dividir en este pequeño organigrama, estando a la cabeza la arquitecta Andrea Blanco como la gerente general de la empresa, que es la que está a cargo de la obra, es la responsable de la obra, es la que administra y gestiona todos los recursos, aprueba todos los procesos que tienen que pasar en obra, todos los procesos constructivos y además revisa todo el avance de obra y que estemos dentro de los plazos establecidos. Luego tenemos a la arquitecta Caterine Casanova, que es la directora de obra. Ella dirige todo el desarrollo de la obra. Además, ella es la que asegura
que la obra se ejecute conforme a los planos que tenemos, las especificaciones técnicas y todas las normativas vigentes. Por otra parte, tenemos al arquitecto Yerko Gil, que es el residente de obra. Está a cargo de supervisar diariamente las actividades de construcción, ya que es el que está todos los días in situ. Además, se asegura de que los planos arquitectónicos y también los planos estructurales estén correctamente interpretados y aplicados en la obra. Luego estoy yo, Alejandra Guzmán Mendieta, como pasante, y en mi caso yo ayudo con la supervisión, ayudo a supervisar la correcta ejecución de los planos trabajados en obra y además colaboro con algunas mediciones y verificación de dimensiones de ciertos elementos constructivos. Y también tenemos el personal de construcción, que son los maestros, los albañiles y ayudantes, que están bajo el mando del arquitecto Yerko Gil. Cualquier consulta o duda que yo tenga, me reporto directamente con el residente de obra y si tengo una consulta más profunda, la realizo con la arquitecta Caterine, que es la directora de obra. Pasando a las normativas que aplican para este ítem, están cuatro. Para empezar, la normativa boliviana que especifica todos los requisitos de clasificación y de calidad para los ladrillos cerámicos huecos, que es el material que nosotros estamos utilizando para elaborar este muro. Esta norma abarca todos los aspectos relacionados con lo que son propiedades físicas y mecánicas de este material. Luego podemos proseguir con la normativa boliviana que define los métodos de ensayo para evaluar las propiedades de este tipo de material. Esto nos va a ayudar a asegurar la calidad y además el desempeño estructural que este material va a cumplir. Tenemos también la normativa boliviana que regula las características de los morteros y concretos que son utilizados para revoques y además la unión de los ladrillos que nosotros estamos utilizando. Esto con el fin de garantizar la resistencia y la durabilidad del muro. Y para finalizar las normativas, también tenemos la normativa boliviana que está relacionada con las cargas y los empujes sobre las estructuras. Esta incluye los muros. Esto nos va a permitir asegurar que cumplan con todas las exigencias del diseño estructural. Todas estas normativas se aplican tanto desde el proceso de diseño hasta la etapa en obra. El equipo de seguridad que utilizamos en obra es el siguiente. Todos tenemos nuestro casco que tiene el respectivo logo de la empresa. En mi caso tiene el sello de la universidad que identifica que soy pasante. Tenemos los lentes de seguridad que son utilizados solo en ítems puntuales donde implica el riesgo de que alguna viruta o alguna basura pueda entrar en los ojos del equipo de trabajo. Están los guantes de seguridad, que en la obra se manejan dos tipos, los guantes normales y luego tenemos los guantes engomados que son para el personal que está encargado de cortar fierro o que trabaja con algún tipo de metal o chispas. Y por último, las botas de seguridad. Además de que todos utilizamos siempre pantalón largo y camisa manga larga. En mi caso, mi uniforme tiene mi nombre completo, tiene mi información personal como mi tipo de sangre y el logo de la universidad para poder identificarme mejor. Existen distintos tipos de herramientas que utilizamos para cada ítem. En el caso de mi primer ítem, yo estoy realizando tanto el muro como el revoque. Entonces, en el muro nosotros utilizamos varias herramientas. Dentro de ellas está, por ejemplo, la plumada, que nosotros la utilizamos para verificar
la verticalidad del muro durante su proceso de construcción. También tenemos el nivel de burbuja, que lo empleamos para garantizar que el muro esté nivelado horizontalmente, y también lo podemos usar para verificar verticalmente. También tenemos la regla metálica, que no solo sirve para este ítem, sirve para muchos más. En este caso lo utilizamos para alinear los ladrillos y además asegurar la planitud del muro, es decir, que éste esté correctamente alineado y que ningún ladrillo esté fuera de lugar, para garantizar un muro vertical y sin imperfecciones. Usamos también el cincel y el martillo, que nos ayuda a cortar o ajustar los ladrillos a la medida que sea necesaria para el muro pertinente. Tenemos el hilo o cordel, o más conocido como hilo de pesca, para marcar todas las líneas guías y además mantener la alineación del muro. Luego, en el proceso constructivo, les voy a explicar cómo es que se utiliza esta herramienta. La carretilla, que es muy importante para transportar tanto el mortero o los ladrillos, además que se utiliza en muchos otros ítems en obra. Y por último, los baldes o cubetas, que las utilizamos para la mezcla, para transportar este mortero que nosotros hacemos para unir los ladrillos. Ahora, por otra parte, tenemos el revoque. Dentro de las herramientas que pude observar que se utilizan en obra está el frotacho, que es una herramienta que nos ayuda a aplicar y alisar el revoque sobre lo que es la superficie del muro. Está la regla de madera, que es una regla que nos permite extender todo el revoque de manera uniforme y además nivelar. En ciertas ocasiones utilizamos la esponja, que nos sirve para dar un acabado más fino y darle uniformidad al revoque, es decir, un acabado más pulcro. La pala, que es necesaria para mezclar los materiales del revoque, porque en mi caso no hay una mezcladora mecánica. Tenemos la cinta métrica, que nos ayuda para medir los espesores y áreas que vamos a revocar. La cubeta de agua, que la utilizamos para mojar el muro previamente la aplicación del revoque. Esto con el fin de evitar que se absorba la humedad del revoque en el muro. Y por último, la espátula, que sirve para dar los retoques en áreas pequeñas o que son difíciles de alcanzar. Ahora, para la operación he dividido en pasos que se pueden seguir para llegar al fin del revoque. Como dije en un inicio, yo ingresé a mis prácticas cuando los muros ya estaban levantados. Es por eso que estoy iniciando la operación desde el revoque. El paso 1 es la preparación adecuada de la superficie. Una vez levantado el muro, se comienza con la preparación cuidadosa de toda esta superficie. Nosotros limpiamos cualquier suciedad, polvo o contaminante que pueda afectar la adherencia del revoque. En el caso de superficies nuevas, se asegura que estas estén secas. Ahora procedemos al paso 2, que es la mezcla del revoque. Nosotros preparamos la mezcla del revoque siguiendo las proporciones precisas de cemento, arena y agua. Se utiliza un mezclador de mortero eléctrico para asegurar una consistencia homogénea y una mezcla libre de grumos. Además, se agregan aditivos según sea necesario para mejorar la trabajabilidad y durabilidad del revoque. Luego de que tenemos lista la mezcla del revoque, procedemos al paso 3, que es la aplicación de la capa base. Se aplica una capa base de revoque de manera uniforme sobre toda la superficie que nosotros hemos preparado previamente, y utilizamos herramientas como llanas y paletas dentadas para extender
además de alisar todo lo que es la mezcla y asegurándonos de tener un espesor constante. Esto es muy importante a la hora de hacer el revoque para evitar posibles grietas, desprendimientos en un futuro, ya que si en algún lugar hacemos más grueso el revoque, tiende a ser más pesado y afectamos la adherencia de este material. Y podemos proseguir con el paso 4, que es la aplicación de capa de acabado. Una vez la capa base ya alcanzó cierto grado de firmeza, se aplica la capa de acabado. Esta la aplicamos utilizando las mismas técnicas de aplicación, solo que en esta se ajusta la precisión y el ángulo de las herramientas según nosotros deseemos la textura final. Por ejemplo, en esta vivienda, en una de las paredes, en uno de los muros, nosotros tenemos un acabado distinto a las demás, donde utilizamos un tinte que le dio un tono distinto al acabado. Y en el paso 5 es el curado, que permite que el revoque cure adecuadamente. El tiempo de curado puede variar, pero generalmente se recomienda, por lo menos en la obra que yo estuve, recomendaban una semana. Esto ayuda a proteger la superficie de todos los cambios climáticos, ya sean bruscos, y hay que asegurarnos de mantener la humedad durante el proceso del curado. Aquí podemos ver las respectivas imágenes de cómo fue todo el proceso desde el muro levantado, la capa base, luego el afinado del muro y para finalizar cómo es que se ve cuando ya está curado. En el ítem de muro existen distintas variables, dentro de las que voy a mencionar tres. Para iniciar, el muro de bloque de hormigón, que es una alternativa con mayor resistencia estructural. Es claramente otro material, reemplazamos el ladrillo de 6 huecos por los bloques. Y usualmente este tipo de material, este tipo de proceso requiere un revoque más grueso para poder tener un acabado estético. Como son bloques más grandes, se requiere también un revoque más grueso. Otra variable es el muro de ladrillo adobito, que ofrece una mayor densidad, además de un aislamiento acústico. Este, a comparación del ladrillo cerámico, es más pesado y además requiere mayor esfuerzo en la estructura. Y por último, el muro de drywall o el sistema liviano, que es muy poco usado en estructuras de vivienda, pero es adecuado para divisiones interiores que no son estructurales. En otros países suelen utilizar este tipo de muros a plenitud, que no es como nosotros trabajamos. Proporciona así un acabado limpio, pero requiere aislantes adicionales para poder tener propiedades térmicas o acústicas. En la empresa en la que yo estoy haciendo las pasantías lo utilizamos mucho, no para viviendas, pero sí para realización de stands o algún pabellón en ferias donde necesitamos estructuras rápidas que puedan montarse de una forma fácil, económica y además pensando en el desmontaje, que sea una estructura fácil de desmontar al final de una feria, que no podría ser viable con un muro cerámico o un ladrillo adobito o incluso los bloques de hormigón. Tomaría más tiempo, más dinero y más esfuerzo del personal. En el presupuesto que obtuve de la empresa tenemos los materiales, que es el mortero, que es confeccionado en obra, y los pigmentos para morteros y los revoques. Como mencioné, en mi obra hay un muro que está con un tipo de pigmento
para dar un acabado estético. Los precios unitarios del mortero están en 924,9 centavos, 1 en 4 y el 1 en 3 en 946,58 centavos. Ahora el kilogramo de pigmento está en 67,45 y finalizando la mano de obra puede encontrar eh, las variables que son el revocador, que es el encargado de hacer todo el revoque, que cuenta con 2 ayudantes. El especialista cobra 55,98 y los ayudantes 41,85. Y las herramientas menores, que también son parte de este APU, que nos da un total de 63,81. Esto teniendo en cuenta que se le suman los costos directos solamente, sin ningún adicional porcentaje para la empresa o para pagar impuestos. Dentro de las recomendaciones que yo puedo dar después de haber estado presente en la elaboración y ejecución de este ítem, puedo decir que es muy necesario la preparación exhaustiva. Antes de comenzar necesitamos asegurarnos de la superficie, que esté limpia, seca, que no tenga contaminantes. Hacer una preparación meticulosa ayuda mucho y es clave para la adherencia del revoque y que sea de manera efectiva para no tener problemas en el futuro. Es necesario también estar muy pendientes de la mezcla y de los materiales, tener una mezcla consistente, siguiendo cuidadosamente las proporciones recomendadas al elaborar o al mezclar el revoque. Además, es importante utilizar un mezclador eléctrico para garantizar una consistencia que sea homogénea, libre de grumos, estar ajustando la cantidad de agua según sea necesario. Eh, los maestros albañiles tienen bastante experiencia en esto, en saber si está muy húmedo o si está muy seco la mezcla para poder tener un mejor manejo del material. La aplicación uniforme. Debemos aplicar el revoque de manera uniforme, prestando muchísima atención al espesor que nosotros deseamos y está establecido en los planos que nos han elaborado para la construcción de esta vivienda. Es necesario para esto utilizar las herramientas adecuadas, tanto para alisar como modelar, logrando distintas texturas o acabados según las preferencias estéticas que se tengan en obra. También es importante el cuidado durante el curado. Durante este proceso hay que proteger la superficie a los cambios climáticos bruscos y asegurarnos de mantener esta superficie húmeda todo el tiempo. Un adecuado tiempo de curado contribuye significativamente a la resistencia final de lo que será el revoque. La inspección detallada también es importante después del curado. Realizar una inspección minuciosa y meticulosa en búsqueda de posibles imperfecciones nos ahorrará mucho tiempo en el futuro, ya que en este momento podemos realizar los retoques necesarios para lograr un acabado final de alta calidad y no así en el futuro encontrando imprevistos que puedan significar tiempo y dinero perdido. La protección del personal es importantísimo. Siempre se recomienda utilizar todo el equipo de protección personal, ya sean guantes, gafas, cascos, durante toda la aplicación de no solo este ítem, sino que de todos. Y es algo que cuesta bastante con el personal en obra, ya que muchas veces por su comodidad o por, por facilidad
no utilizan todo su equipo de protección personal. Así que este es un punto clave para cualquier obra. La adaptabilidad a condiciones específicas, que tenemos que saber ajustar el proceso de la aplicación y la composición del revoque según las condiciones específicas del proyecto. Es decir, como el tipo de superficie que tenemos en obra, el clima que hay, porque si es una obra en otro departamento, puede ser otro clima, y además los requisitos estéticos. Y por último, la consulta a los profesionales. En proyectos más complejos se debe consultar o se debe considerar consultar a profesionales expertos en este tipo de ítem para obtener cierta orientación adicional y asegurar los resultados óptimos. Desde la perspectiva arquitectónica, el análisis que puedo dar es la estética y el acabado de este ítem, como es el revoque. Nos puede dar la flexibilidad en el diseño, ya que este método permite aplicar diversos acabados finales sobre el revoque, como la pintura, podemos poner cerámica encima, distintas texturas que se pueden hacer simplemente con herramientas al momento de aplicar el mortero, lo que hace este muro o este ítem adaptable a diferentes estilos arquitectónicos. También es destacable la uniformidad. El revoque además puede ocultar las irregularidades que pueden tener los ladrillos, generando superficies más limpias y más homogéneas. También en la funcionalidad tenemos propiedades térmicas y acústicas destacables, ya que los ladrillos cerámicos con el revoque contribuyen a un buen aislamiento térmico y acústico, mejorando el confort interior y especialmente en climas extremos. Esto lo hago en comparación a otro tipo de variables como las vimos anteriormente, comparándolo más que todo con el muro de drywall, que es mucho más eh, liviano y no tienen propiedades térmicas o acústicas. En la durabilidad, el revoque hace que los ladrillos estén protegidos de la intemperie y además aumentan la vida útil de los muros, algo que es especialmente importante cuando tenemos entornos húmedos o con variaciones climáticas bastante grandes. Y por último, la eficiencia constructiva, que es uno de los puntos que más he notado en la construcción de esta obra, que es la rapidez de la ejecución. Los módulos o la modularidad de este tipo de ladrillos cerámicos, por su tamaño y por su ligereza, permiten una construcción más ágil en comparación con otros materiales que son más pesados, como mencioné antes, como los bloques de concreto o los ladrillos adobito. Y además la optimización de recursos, que el revoque mejora la adherencia de los acabados y reduce la necesidad de aplicar materiales adicionales, optimizando lo que son costos y lo que son los recursos en obra. Y para concluir, tenemos el glosario. Está la plomada, que es una herramienta que es utilizada para comprobar la verticalidad de un muro o estructura consistente en una cuerda con un peso en su extremo. La plomada que tenemos en obra es una plomada en forma de pirámide invertida, que la colgamos de un hilo de pesca, que es una de las herramientas que se mencionó para para la correcta ejecución de este ítem. Pero existen distintas formas o distintas variables de plomada que pueden ser utilizadas en obra. El frotacho, que es una herramienta que se utiliza en las construcciones para alisar y dar un acabado al mortero o revoque.
Tenemos el desbaste, que es la acción que nosotros hacemos para eliminar el exceso de material, ya sea de un muro o del revoque, para dar una forma adecuada o preparar la superficie para un acabado final. Tenemos el fraguado, que es el proceso de endurecimiento del mortero o concreto después de ser mezclado y aplicado, en el cual se produce una reacción química que es la que solidifica el material. Tenemos el teñido, que es un proceso que se mencionó, que se utiliza en el revoque para dar el color mediante la adición de pigmentos al mortero antes de la aplicación del mismo. Y por último, el rastrillo, perdón, que es una herramienta que usamos para dar textura a la primera capa del revoque para así asegurar la adherencia de la siguiente capa. Además, este rastrillo lo podemos usar para dar distintos acabados estéticos finales en muros específicos, ya sea si así lo requiere y está establecido en los planos. Así doy por finalizado mi ítem, muro de ladrillo cerámico de 6 huecos con revoque. Muchas gracias.